Buenas tardes, profesor. Somos el grupo uno. Mi nombre es Rosangélica Lucero Gutiérrez. Vamos a presentar nuestro trabajo final titulado Retención estudiantil y decisión institucional en UPIE, mediante la propuesta de un sistema de alerta temprana basado en Machine Learning. Nuestro trabajo parte de una idea central. La deserción estudiantil no es solamente una variable que debe predecirse, sino un problema de gestión que requiere decisiones oportunas. Cuando un estudiante abandona, la institución no pierde únicamente una matrícula, también se genera un impacto académico, financiero y reputacional, y desde la perspectiva del estudiante puede significar la interrupción de su proyecto profesional. Por ello, nuestro objetivo no es simplemente desarrollar un modelo que indique quién podría desertar. Buscamos convertir los datos disponibles en una herramienta que permita priorizar estudiantes, orientar intervenciones y utilizar de manera más eficiente los recursos institucionales. En otras palabras, el modelo debe ayudarnos a responder tres preguntas: ¿a quién intervenir, cuándo hacerlo y qué acción aplicar? Siguiente, por favor. Para estructurar la propuesta, utilizamos el método del caso desarrollado durante el curso, que consiste en partir de un problema institucional construyendo evidencia y terminar en una decisión concreta. Como se observa en la diapositiva, el proceso comprende de 6 etapas. Primero realizamos el diagnóstico, en el que definimos el problema de deserción y analizamos su relevancia para la institución. Segundo, construimos un modelo teórico con la finalidad de identificar las posibles rutas causales y comprender qué factores pueden estar asociados con el abandono estudiantil. Tercero, desarrollamos la segmentación, porque no todos los estudiantes presentan las mismas características ni requieren el mismo tipo de intervención. Esta etapa permite determinar a quién debemos priorizar. Cuarto, planteamos el modelo estadístico, que asigna un puntaje de riesgo y establece un umbral para identificar a los estudiantes que deben ingresar al sistema de alerta. Sin embargo, la predicción por sí sola no genera valor, por eso la quinta etapa corresponde a la política de intervención, en la que se define qué acciones podrían aplicarse, como tutorías, acompañamientos académicos, orientación financiera o un seguimiento personalizado. Y finalmente llegamos a la decisión, que consiste en implementar un piloto, evaluar sus resultados y determinar si la propuesta genera un retorno positivo para la institución. Un aspecto importante también es que el criterio principal no será únicamente la predicción accuracy del modelo. En problemas de deserción, una accuracy elevada puede ser engañosa cuando la mayoría de estudiantes pertenece y solo una proporción menor abandona. Por esa razón, evaluaremos el sistema considerando también indicadores de negocio, como la retención recuperada, el retorno de inversión, el valor actual neto y los soles recuperados por cada punto porcentual adicional de retención. De esta manera, el Machine Learning no solo presenta como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para respaldar una decisión institucional. A continuación, doy pase a mi compañero. Bueno, buen día con todos. Mi nombre es Tania Robles y voy a continuar con la presentación. En esta parte tocaremos la etapa del diagnóstico. El diagnóstico nos deja una conclusión de fondo. La deserción en UPIE es un problema real, desigual y acelerado. No es una percepción, es algo que los datos nos están confirmando. Trabajamos con una base de 8.000 estudiantes y sobre esa base encontramos una tasa de deserción acumulada cercana al 19.5%. Eso equivale a 1.558 estudiantes que abandonaron. Y a esa cifra se suma un grupo adicional con riesgo académico alto, que identificamos con un PPA menor a 11. Es decir, no solo miramos a quienes ya desertaron, sino también a quienes están en una situación latente de abandono. El segundo punto clave que identificamos es que este problema es desigual. Vemos una clara heterogeneidad entre las facultades. Algunas concentran mucho mayor riesgo que otras, y esto tiene una implicancia directa en la política institucional. Aplicar una intervención general igual para todos probablemente no sería eficiente, porque estaríamos gastando lo mismo en grupos con niveles de riesgo muy distintos. Todo esto conecta con la pregunta que nos plantean desde el Comité de Rectoría.
y que orienta todo este análisis. ¿Qué combinación de intervenciones académicas, financieras, de bienestar y digitales maximiza la retención con el menor costo por estudiante retenido? Por eso, nuestro reto no es simplemente saber quién puede desertar. Nuestro verdadero reto es decidir a quién atender primero, con qué intensidad y bajo qué criterio económico. Y ese es el problema que vamos a resolver a lo largo de nuestra presentación. Siguiente diapositiva, por favor. Eh, bueno, en esta parte evidenciamos lo que es el EDA, señales, outlets y lectura por dominios, ¿no? Aquí tenemos con un diagnóstico ya en mente, pasamos a un análisis exploratorio que nos confirman los tres hallazgos importantes antes de realizar la modelación. El primero, como vimos, es el desbalance. Cerca de 1 de cada 5 estudiantes deserta. Esto no es un detalle menor porque condiciona toda la forma en la que vamos a evaluar los modelos más adelante. Un modelo puede verse bueno en exactitud y aún así fallar justo con el grupo que nos importa, que es el que abandona. Nuestro segundo hallazgo está en las variables financieras. Tanto la mora como la deuda tienen colas largas, es decir, la mayoría se concentra en montos bajos, pero hay un grupo pequeño con valores muy altos. Por eso las revisamos también en escala logarítmica, ¿no? Para que esos pocos valores extremos no oculten los patrones que sí son relevantes en la mayoría de los casos. Y el tercer hallazgo que podemos evidenciar es que las diferencias por facultad y por dominio nos ayudan a orientar las intervenciones, pero no reemplazan un score individual. Dicho de otra forma, el EDA nos está ayudando a entender el problema, pero la decisión operativa, a quien atendemos primero, requiere bajar al nivel de cada estudiante, no quedarnos con el promedio de la facultad. Eh, bueno, con esto doy pase a mi compañera para que continúe con la presentación. Gracias, Tania. Soy Claudia Pajares y voy a continuar con la presentación del modelo teórico. Antes de poder construir cualquier modelo, necesitábamos responder qué es lo que realmente causa la deserción, para lo que hemos armado este DAG causal. A la izquierda tenemos los factores de contexto, cosas que el estudiante ya traía consigo también antes de empezar, como su NCE, la edad, la facultad. También tenemos la cohorte de pandemia, los servicios de la universidad. Estas son raíces y no consecuencias nada más. Luego tenemos aquellos factores mediadores como la mora, carga laboral, el engagement en el LMS y el comportamiento académico, los que a su vez alimentan mediadores más cercanos como el PPA, riesgo financiero, bienestar, satisfacción. Todas estas variables llegan al resultado, que sería la deserción. Dos cosas a resaltar en este diagrama. En primer lugar, es que el modelo no puede predecir algo que ya pasó. Por eso es que hemos excluido intencionalmente el estado de matrícula, los scores técnicos precalculados y cualquier otra variable posterior al egreso, ya que si las dejáramos, el modelo se vería con excelentes métricas, pero sería inútil, porque estaría prediciendo con información que solo existe después de que el estudiante ya desertó. El segundo punto a resaltar es sobre la hipótesis causal, la variable 69, la que usamos como una aproximación al efecto de la pandemia. Esto para poder separar que es una señal causal real y no solo una correlación que aparece en los datos. Con este mapa DAG como base, el comité de rectoría planteó 5 hipótesis, una por cada área. Y la pregunta para este siguiente apartado va a ser cuáles sobreviven cuando les aplicamos evidencia real. Siguiente slide, por favor. Bien, acá tenemos un recuadro que representa cada uno de los mecanismos del DAG que acabamos de ver. El factor financiero, bienestar, compromiso académico y rendimiento. Y todos convergen en el mismo resultado que sería la deserción. A la derecha está el veredicto de cada una de estas hipótesis con el stakeholder dentro del comité. Para la primera hipótesis, que es la hipótesis del rector sobre la pandemia, esta no fue soportada. El loss de radio es prácticamente 1 con un P de 0.98, lo que nos indica estadísticamente que no hay efecto. Luego, para la segunda hipótesis, la del director financiero sobre la mora, esta sí se sostiene y con fuerza. Vemos un odds de radio de 1.29 altamente significativo, reforzado además con un análisis de supervivencia por cohorte. Para la hipótesis 3,
de bienestar como mediador entre carga académica y deserción, esta tampoco fue soportada ya que el efecto indirecto no se veía significativo. El intervalo de confianza incluye el 0. Para la hipótesis 4, que menciona la señal temprana del LMS, en este caso el resultado es no concluyente, ya que por ahora no contamos con logs semanales reales para poder probar lo que exige esta hipótesis. Finalmente, para la hipótesis 5 sobre la política diferenciada de retención, esta sí es sostenida, debido a que el percentil 5 de un escenario diferenciado supera inclusive al percentil 95 de tener un escenario uniforme, que es la prueba más estricta que exige el caso. La regla que gobierna este apartado es que la evidencia cuantitativa decide, no la opinión de cada área o de cada stakeholder, con un resultado contundente, donde de las 5 hipótesis que se tenían, solo 2 sobreviven, que es la demora y la política diferenciada. Bienestar y estrés, pese a que por intuición creeríamos que sí tienen significancia, no aparecen como mediador estadístico en la base de datos que hemos trabajado y que vamos a ir viendo a mayor detalle a lo largo de esta presentación. Doy pase a Melissa para que pueda continuar con la segmentación. Gracias por el pase. Mi nombre es Melissa Yupari y continuando con la exposición, vamos a ver la parte de la segmentación. Con el score del modelo, nosotros vamos a construir 5 segmentos de retención. Estos segmentos han sido denominados como estrella, comprometido, en seguimiento, vulnerable y en crisis, donde tenemos la tasa de deserción. Si vamos a ver estrella con un 8.75%, comprometido con un 14%, en seguimiento 17%, vulnerable 24.25%, y el grupo en crisis con un 33.25%. ¿Qué es lo primero que podemos notar? Es que en este caso, en crisis, representa 4 veces más el riesgo que el segmento estrella. Este resultado para nosotros es muy importante porque lo que nos muestra es que aunque el modelo tenga un AUC moderado, sí ordena adecuadamente a los estudiantes según el riesgo operativo. ¿Para qué nos ayuda la segmentación? Pues nos ayuda, nos permite pasar de una probabilidad quizás individual a una cartera de intervención. ¿Qué es lo que la universidad, necesita para poder asignar quizás los recursos según el segmento que estemos viendo? Siguiente slide, por favor. Bien, en este caso ya tenemos del score a la cartera de intervención o cómo es que se va a tener una gestión por cada uno de estos segmentos. A los estudiantes que están dentro del segmento estrella, pues podemos indicar que se va a requerir un monitoreo regular. Es decir, no va a tener una intervención intensiva. A los que están dentro del segmento comprometido, pues necesitarán un acompañamiento ligero, quizás con alguna tutoría. A los que están en seguimiento, pues se va a actuar a través de NUTS preventivos. Y en el caso de los segmentos vulnerables y en crisis, sí son a los que se les tiene que tomar mayor atención. En el caso de los vulnerables, quizás con una tutoría intensiva y también con una evaluación financiera. Y en el segmento en crisis, pues sí necesita más de una atención integral, ¿no? Evaluar tutorías, apoyos y también el tema de su bienestar. También evaluamos el clustering usando las variables solicitadas para este caso, es decir, riesgo de deserción, el nivel socioeconómico, facultad y todas ellas contrastadas con el segmento de retención. Sin embargo, en ese análisis, como la separación de clústeres fue bajo, pues la segmentación por score se mantiene como la herramienta operativa principal. Con esta segmentación definida, vamos a poder pasar a explicar cómo es que se construyó el modelo estadístico, para lo cual doy paso a mi compañero. Gracias, Melissa. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Juan Carlos Félix y voy a presentarles el modelo estadístico, cómo se diseñó y cómo ayuda a priorizar estudiantes en riesgo de deserción. El objetivo del modelo fue funcionar como una alerta temprana, anticipar el riesgo de deserción mientras aún es posible intervenir, sin usar datos posteriores al abandono. El primer componente son los datos tempranos, las señales financieras, de bienestar,
académicas y LMS, disponibles mientras el estudiante sigue matriculado. El segundo componente es el gobierno de variables. Aquí se excluyen variables con fuga de información y datos post-egreso, para usar solo las señales previas a la deserción. Luego viene el preprocesamiento. En distrito y carrera se usó el Target Mean Encoder, que resume categorías, con muchos valores, sin crear demasiadas columnas. Después se validó el modelo con la variable 71 y una muestra de prueba separada, para confirmar que funcione con estudiantes nuevos. En el entrenamiento, la variable 73 se usó como peso muestral, no como predictor. Luego, la variable 70 permite monitorear cambios en la población y la 72 mide la confianza del modelo. Con esta lógica, el modelo seleccionado fue el Random Forest, evaluado por PRAUC, es decir, el área bajo la curva Precision Recall. Esta métrica es más útil que el Accuracy, cuando la deserción es minoritaria. Por eso, el umbral se ajustó para priorizar el recall y reducir los falsos negativos. Ahora vamos con el desempeño, ¿no? El modelo alcanza un ROC-AUC de 0.66, como se ve en la imagen, y un PRAUC de 0.33. Esos resultados son moderados, ¿no? Pero útiles para ordenar a los estudiantes por un nivel de riesgo. La métrica más importante para este caso sería el recall, ¿no? Que llega a un 0.895, con un umbral operativo de 0.24. En términos prácticos, pues, el modelo detecta casi el 90% de los estudiantes que efectivamente desertan. El gráfico de métricas refuerza justamente esta decisión. Se prioriza detectar más casos, aunque la precisión sea menor. La precisión operativa es de 0.224. Esto significa que no todos los estudiantes alertados terminarán desertando. En una política de retención, esto puede ser aceptable, ¿no? Si la alerta se usa para priorizar apoyo y revisión humana. Bueno, no para tomar decisiones automáticas. La matriz de confusión que se muestra aterriza también estos resultados, ¿no? El modelo identifica 348 desertores reales y 41 falsos negativos. Es decir, estudiantes que sí desertaron, pero no fueron alertados. Ese justamente es el número que buscamos mantener bajo, porque representa las oportunidades perdidas de intervención. También aparecen 1.203 falsos positivos. Bueno, aunque parece alto, debe leerse según el objetivo del sistema. Generar una lista priorizada para revisar primero los casos con mayor riesgo. Bueno, en resumen, el modelo convierte datos tempranos en priorización operativa. Detectar antes, ordenar mejor la intervención y conectar esa priorización con retención recuperada y BAN. Con eso quedaría definido el score y su desempeño, ¿no? A continuación, mi compañero Joan explicará cómo ese score se vuelve interpretable y se transforma en una política de intervención. Gracias, Juan Carlos. Bueno, en este punto vamos a hablar de la explicabilidad, ¿no? ¿Por qué el modelo alerta a un estudiante? Tenemos que tener en cuenta que una alerta debe ser explicable. No queremos cajas negras, ya que necesitamos saber por qué el modelo marca a un estudiante. Para eso hemos usado el Sharp, ¿no? Como soporte de interpretabilidad, no como evidencia causal, ya que nos dice qué variables han sido las que el modelo ha usado para llegar a sus predicciones. Pero eso no es lo mismo que decir que variables causan la deserción. El Sharp Summary nos muestra patrones globales del modelo, que es la imagen que está a la izquierda, mientras que el Sharp Waterfall permite explicar un caso individual de alto riesgo. Las señales interpretables se concentran en la mora o deuda, el rendimiento académico, la asistencia, LMS y el bienestar. Estas señales permiten convertir el score en una ruta de intervención concreta. Por ejemplo, si el riesgo está explicado por mora, se tiene que derivar a evaluación financiera. Si aparece bajo rendimiento, se deriva a tutoría académica. Si aparecen señales de bienestar, se deriva a acompañamiento especializado.
No dependemos de una sola métrica ni de una sola técnica. Complementamos todo esto con ODS Ratio, OLS PPA, el BIF, y adicionalmente a eso hicimos una auditoría con la variable 74, que es el Sharp Mora Pensión, y una validación con la variable 76, que era el riesgo académico alto, en este caso el target, según el diccionario de variables, ¿no? Para no depender de una sola métrica y así reducir el riesgo de decisiones erróneas por una caja negra. Siguiente, por favor. Acá vamos a hablar de la política que se establece en este caso por cada segmento, ¿no? Esta política nos permite convertir la segmentación en acciones concretas y escaladas, según la gravedad. Para ello tenemos las siguientes acciones por segmento. En crisis, recibe 6 tutorías por ciclo. Evaluación financiera integral, derivación obligatoria a bienestar y alertas frecuentes. En el caso del segmento vulnerable, recibe 4 tutorías y evaluación financiera. En el caso del seguimiento, recibe, por ejemplo, 2 tutorías y NAYAS preventivos. En el caso del segmento comprometido, recibiría acompañamiento ligero. Y para terminar, en el segmento estrella, solamente un monitoreo regular para evitar la sobreatención que se pudiese estar teniendo en este segmento. También vale decir que se modeló la variable 78 de tutorías recomendadas usando un modelo de Poisson, con lo cual tuvimos un resultado de un MAE de 0.869 y una sobredispersión de 1.08, lo que lo hace adecuado como aproximación operativa inicial. Hay que tomar en cuenta que la alerta no toma decisiones automáticas, prioriza capacidades y guía el seguimiento semanal para que el equipo actúe con foco y eficiencia. Ahora doy paso a mi compañero Antonio. Buenas tardes, bueno, yo soy Antonio Retuerto. Continuando con la exposición, acá vamos a empezar a tomar las decisiones en base primero a lo que es la traducción financiera. Acá podemos observar en esta diapositiva que la política diferenciada de retención no solo produce un impacto académico, sino también un beneficio financiero para la institución. Incrementar la retención en un punto porcentual va a significar mantener aproximadamente a 80 estudiantes de la población de 8.000, lo que representa un valor esperado de 1.62 millones durante 3 ciclos académicos. A partir de esta mejora, el valor actual neto promedio de la estrategia diferenciada alcanza los 5.39 millones y va a generar un retorno aproximado de 5.35 por cada sol invertido. Al comparar estos escenarios, la política diferenciada mantiene mejores resultados, ya que incluso en una situación pésima obtiene un valor de 4.78 millones. Eso va a ser superior a los 4.18 millones de la política uniforme. Esto demuestra que no se trata de intervenir a todos los estudiantes de la misma manera, sino de identificar a quienes presentan mayor riesgo y dirigir hacia ellos los recursos, tales como tutorías, beneficios y acciones de bienestar. Por tal, una intervención focalizada va a permitir mejorar la permanencia estudiantil, utilizar efectivamente los recursos y generar un mayor valor académico y financiero. Siguiente, por favor. Siguiendo con la exposición, en esta diapositiva se presenta el dashboard que permitirá monitorear el riesgo de deserción de manera continua en cada ciclo académico. El sistema realiza un seguimiento de 8.000 estudiantes y prioriza los 200 casos con mayor nivel de riesgo. Además, va a analizar la información de 20 carreras y organiza las acciones en 5 segmentos de retención. En el mapa de calor que podemos observar, va a permitir identificar visualmente las carreras y los ciclos que presentan mayor porcentaje de riesgo. Los colores más intensos representan los niveles más altos, facilitando la detección de grupos que necesitan una intervención prioritaria.
Para cada estudiante se podrá consultar su puntaje de riesgo, segmento asignado, tutor responsable y acciones recomendadas. Asimismo, el sistema monitorea la estabilidad del modelo y detecta posibles variaciones en los datos o en los resultados. Cuando el riesgo es alto o cambia de forma significativa, se va a generar una alerta para revisar el caso y recalibrar el modelo cuando sea necesario. Finalmente, toda la información va a quedar registrada mediante el MLflow, lo que permite conocer las métricas, los parámetros y los criterios utilizados por el modelo. De esta manera se va a garantizar la trazabilidad y va a facilitar la auditoría y se van a poder tomar decisiones oportunas a cada ciclo académico. Doy paso a mi compañero Luis para que continúe con la exposición. Buen día, soy Luis Chuquichanca, gracias por el pase. Bueno, en esta diapositiva presentaremos los mecanismos de control regulatorio para poder asegurar el sistema de alerta temprana y que sea responsable, justo y transparente. Bueno, primero vamos a evaluar la equidad del modelo. El gráfico muestra un recall por diferentes grupos de estudiantes. En este caso, la mayoría de los casos del modelo mantienen un desempeño cercano al 85% o superior. Sin embargo, observamos que el grupo de estudiantes no binarios presenta un recall de 76.9% inferior al resto. Además, este mismo grupo registra una mayor tasa real de deserción cercana al 31%, lo que significaría que el modelo podría identificar con menor precisión a estudiantes que realmente necesitan apoyo. Por este motivo, proponemos que este grupo tenga un monitoreo prioritario y que el puntaje generado por el modelo eh, nunca sea el único criterio para tomar decisiones. Es importante aclarar que los usos sí están permitidos. El sistema puede emplear para priorizar intervenciones, planificar la capacidad de tutores, hasta evaluar el impacto económico de las políticas de retención. En cambio, existen límites muy claros que no está permitido utilizar. El modelo para sancionar a estudiantes, negar matrículas, retirar beneficios o automatizar decisiones sensibles sin la revisión de una persona. En otras palabras, la inteligencia artificial funciona como una herramienta para apoyar recursos o en la decisión final siempre permanece bajo responsabilidad humana, ¿no? Ahora, la siguiente diapositiva, por favor. Para el caso que es en la diapositiva 2, finalmente con la base de todo el análisis realizado, proponemos aprobar un piloto de 90 días del sistema de alerta temprana. Esta recomendación se sustenta en tres resultados principales. El primero es el recall operativo de 0.895, lo que significa que el modelo identifica aproximadamente al 89.5% de los estudiantes que presentan riesgo de deserción. El segundo indicador es el PRAUC de 0.332, que muestra una capacidad adecuada para diferenciar estudiantes de riesgo dentro de un problema donde los casos positivos son realmente pocos. Y bueno, por tercer lugar, tenemos un valor actual neto estimado de 5.39 millones de soles, lo que indicaría que una estrategia de retención basada en el sistema puede generar beneficios económicos importantes para la universidad. Entonces, ¿por qué proponemos implementarlo ahora? ¿Por qué la deserción presenta un riesgo académico, financiero y reputacional? Y mientras más temprana se haga la intervención, mayores serán las probabilidades para retener al estudiante. Este piloto se desarrolla en 4 etapas. Durante las primeras 2 semanas se validan los segmentos del estudiante, disponibilidad de tutores y reglas de derivación. Entre semanas 3 y 8 se ejecutan el piloto utilizando el dashboard semanal para registrar y monitorear las intervenciones. Entre semanas 9 y 12 se medirán los resultados obtenidos evaluando la retención, el BAN, la equidad del modelo. Y finalmente, si los indicadores muestran una mejora, se mantienen los controles establecidos y se recomendará escalar al sistema para el resto de la universidad. Como una medida adicional de gobernanza, el piloto contará con un modelo CAR, un monitoreo de fairness, control de drift, seguimiento mediante MLflow y sobre todo la revisión humana en todas las tomas de decisiones sensibles. Bueno, como conclusión, proponemos un sistema que utiliza la inteligencia para poder apoyar en la toma de decisiones, pero siempre bajo principios de equidad, transparencia y supervisión humana. Muchas gracias.